Bienvenidos al curso de Cristología con el Padre Romani. Te invitamos a seguir paso a paso cada una de las lecciones y así aumentar tu fe en Dios. Suscríbete para recibir todas las notificaciones. Bienvenidos, hermanos. Continuamos, amigos, en estas lecciones de Cristología. El lunes pasado no nos pudimos ver porque estábamos en la Semana Santa y ojalá que usted le haya podido dedicar tiempo al Señor. Acuérdese que la Semana Santa son los misterios más importantes de la muerte, de la pasión, de la muerte y de la resurrección. En particular, para mí la fiesta de la resurrección del Señor es la más grande. De hecho, es la madre de todas las vigilias, así se le llama. Y nos tenemos que esforzar lo más que podamos para que todo sacerdote, toda parroquia, todo laico pueda participar de ese misterio de Cristo. Por eso el lunes pasado no tuvimos la clase de Cristología, pero hoy ya la retomamos, hoy lunes la retomamos nuevamente para que ustedes pues sigan creciendo en este conocimiento de Cristo en torno a la persona del Señor. Hoy justamente nos toca ahora el capítulo 12, la vez pasada hace 15 días fue el capítulo 11, hoy pasamos al 12. Y el capítulo 12 se llama Jesús ante los enfermos. Es un capítulo breve, pero muy interesante. Jesús ante los enfermos. De entrada, podemos decir que en el Evangelio Jesús actúa y tiene diálogo con muchos enfermos. Y la postura del Señor Jesús no es de indiferencia. No se trata de que Jesús está con un enfermo tampoco y le va a arreglar la vida. Pero tampoco se trata de que Jesús se haga indiferente ante un enfermo. De hecho, no. Vamos a comenzar diciendo la siguiente expresión. Jesús no puede decir no cuando clama el dolor. Óiganlo. Jesús no puede decir no cuando clama el dolor. Y diga dolor físico, diga dolor emocional, dolor espiritual, dolor psicológico. Jesús no puede decir que no. Cuando una persona clama a Él con un dolor interior, Jesús se compadece. Porque la actitud del Señor es una actitud que ve la miseria y el sufrimiento, y ante esa miseria y ese sufrimiento Jesús se compadece. Compadecer, es decir, padecer con Él, ¿sí? Jesús se compadece, es decir, padece con el enfermo. Jesús hace suyo el sufrimiento porque Él también es humano y Él también, acuérdense, la humanidad de Jesús hace que Él entienda perfectamente el sufrimiento. No veamos solamente a Jesús como Dios, porque sí lo es, y acabamos de celebrar su gloriosa resurrección, y resucitó porque Él es Dios. Pero también Jesús es humano, y por esa humanidad que Él tiene, Él es capaz de compadecerse cuando ve la miseria y el sufrimiento de los seres humanos, de todos nosotros. Entonces el sufrimiento ante Jesús suscita compasión, suscita misericordia, y a partir de esa compasión Jesús va a tener muy claro todo lo que va a hacer con todos los enfermos que se le presente. Vamos hoy a dividir este capítulo en algunos incisos. El primer inciso es la enfermedad en tiempo de Jesús. Vamos a hablar de cómo era concebida la enfermedad en el tiempo del Señor Jesús. Y tenemos que empezar diciendo que el estado sanitario para el pueblo judío en tiempo de Jesús era lamentable. ¿Por qué? Porque todas las enfermedades provenían esencialmente de tres fuentes. Se creía que eran tres fuentes principales de cuál provenían las enfermedades. La primera, una pésima alimentación. La segunda, el clima. Y la tercera, la falta de higiene. Estas tres causas, el pueblo judío pensaba que eran las principales causas de las enfermedades.
De ahí que podemos ver en la Sagrada Escritura a varios enfermos en donde el promedio de vida es muy corto y en donde la mayoría de los enfermos que Jesús tiene, o la palabra de Dios, algunos enfermos los menciona, podemos ver a varios enfermos jóvenes o a varios enfermos que ya llevaban varios años, ¿no? 38 años enferma, 12 años enferma, que a pesar de la enfermedad, la mala alimentación, la falta de higiene y el clima complicaban esta enfermedad. Estamos hablando de la situación sanitaria del pueblo judío. Y entre todas las enfermedades que existían, la enfermedad con más frecuencia que se suscitaba era la más dramática, considerada la lepra. Y la lepra está mencionada en la Sagrada Escritura. ¿Pero qué es la lepra? Muchos escuchan que Jesús sana a algunos enfermos de lepra, pero ¿qué es la lepra? Dos formas de concebir o de entender la lepra. La primera, se trata de hinchazones en las articulaciones y llagas que se descomponen y supuran. Imagínense una persona que tiene hinchazones en su piel, articulaciones, llagas, pero que se descomponen y que supuran, y que al descomponerse el enfermo de lepra pues desprende un olor no agradable, ¿no? Primero, la lepra entonces era una de las enfermedades mayores y muy mal vistas. Pero también la lepra era una enfermedad que no solamente afectaba al plano físico y corporal, sino sobre todo el plano psicológico. Porque una persona que era leprosa, una persona que tenía lepra, aparte de que ella se sentía mal por su situación física, imagínense el sentirse mal por la situación psicológica del desprecio que tenía esa persona. Y hoy en día sucede lo mismo. Fíjense que platicando con algunos enfermos, ellos me dicen: padre, es que a mí lo que más me duele no tanto es mi enfermedad. A mí lo que más me duele es el desprecio de la gente. Y yo creo que eso es cierto. A veces hay mucha ignorancia en algunas enfermedades porque creemos que todas las enfermedades son contagiosas. Y pensamos en las personas enfermas como que no te me acerques conmigo porque me vas a contagiar. Pero no pensamos en el daño psicológico que le estamos haciendo a esas personas. Por ejemplo, las personas que tienen VIH, en el desconocimiento de muchas personas piensan que con el hecho de estar ya cerca de ellas se van a contagiar. Y no es así. Pero el hecho de desprecio a las personas enfermas, ya le estamos haciendo un daño psicológico. Y por eso hoy dice este capítulo, las enfermedades, aparte de sentir un daño físico y corporal, también sienten y tienen un daño psicológico y afectivo. El leproso se sentía discriminado, apartado de la sociedad, orillado, donde nadie lo viera, donde nadie le hablara, donde nadie se le acercara, totalmente aislado. Y entonces se creía que Dios estaba detrás de ese látigo de justicia. Pensaban que la enfermedad era porque Dios la estaba castigando. Seguramente hizo algo mal y entonces ahí tiene su castigo. La forma de pensar de los judíos en ver la enfermedad como un castigo de Dios no es la forma correcta como hoy nosotros tenemos que ver la enfermedad. Miren, basta leer el capítulo 13 del libro de Levítico, solo voy a leer un poco, para que nos demos cuenta de todo lo que pasaba a un leproso, verdaderamente. Yo le quiero invitar que allá en su casa tome su Biblia en el libro de Levítico, especialmente el capítulo 13, y lo lea todo si es que puede. Yo solamente voy a leer una parte. Capítulo 13, versículo 9. En cuanto una persona tenga una llaga de lepra, la llevará el sacerdote. Él la examinará y si observa un tumor blanco en la piel y si el pelo se ha vuelto blanco y se nota una úlcera en la hinchazón, se trata de lepra arraigada en su piel. El sacerdote lo declarará impuro sin esperar más porque es impuro. Imagínense
cómo ese enfermo, aparte del sufrimiento físico en su cuerpo, tiene que también sufrir una parte de desprecio psicológica. Y eso es lo más grave, como les compartía, lo más grave. A veces me comparten los enfermos que no les duele tanto la enfermedad. Lo que les duele muchas veces es el desprecio que nosotros, en la ignorancia, a veces hacemos con ellos. Entonces, todos en el tiempo de Jesús, los judíos, se mantenían lejos de los leprosos e incluso les arrojaban piedras para mantenerlos a distancia. Verdaderamente era un trato feo moralmente, de desprecio total. Los judíos creían que la enfermedad se debía a la intervención de algunos agentes sobrenaturales. La enfermedad era un pecado que tomaba carne. ¿Ustedes se acuerdan de ese pasaje bíblico donde le preguntan a Jesús, Señor, ¿quién pecó para que este hombre esté así, él o sus padres? Porque creían que la enfermedad era por un castigo, de que alguien había pecado. Pero Jesús, de una manera muy clara, responde y les dice, ni él ni sus padres. Este hombre está así para que en él se manifieste la gloria de Dios. Y con eso Jesús deja ver entonces que la enfermedad no se trata de un castigo. Primera, porque Dios no castiga. En todo caso, los que nos castigaríamos somos nosotros por nuestras propias acciones, pero Dios no castiga. Entonces no podemos ver y no se debe de ver la enfermedad como un castigo de Dios, porque mucha gente así lo sigue viendo desgraciadamente. Dicen, está enfermo porque seguramente algo hizo mal y ahora lo está pagando. No, quitemos esa mentalidad. Jesús ya lo dijo muy claro, ni él ni sus padres, no pecó nadie. Este hombre está así para que en él se manifieste la gloria de Dios. Jesús entonces ante el dolor y la enfermedad, ante el enfermo, no se porta como los judíos, de rechazo, de discriminación, de alejamiento, de aislamiento. Jesús no se porta así. ¿Qué pensaba Jesús ante la enfermedad? Es el siguiente inciso. ¿Qué pensaba Jesús ante la enfermedad? Primero que nada, tenemos que decir que Jesús dice muy poco sobre la enfermedad. De hecho, Jesús casi no habla sobre la enfermedad, pero lo cura. Una cosa es que Jesús a lo mejor dé un sermón muy grande, una reflexión muy grande sobre la enfermedad, que no lo hace, pero cuando ve a un enfermo, Jesús actúa y lo cura. Jesús habla muy poco sobre la enfermedad, pero hace mucho a favor de la enfermedad. La curación de un cuerpo que Jesús podía realizar con una persona enferma estaba unida a la salvación del alma. Esto es muy importante. Miren, en realidad lo que a Jesús le interesa es la salvación del alma. De ahí que vamos a entender por qué muchas de las curaciones Jesús no le dice al enfermo, yo te curo. No, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. ¿Por qué Jesús perdona los pecados y de esa forma el enfermo sana? Porque lo que le interesa a Jesús es la salvación de su alma. El verdadero interés del Señor Jesús con una persona que está sufriendo es la salvación de su alma. Y por eso yo quiero decirle a todas las personas, o si alguna persona enferma está viendo hoy esta clase cristológica, quiero decirle que lo primero que tiene que buscar antes de pedirle a Dios la curación de lo que usted quiera y mande, de sus rodillas, de su cabeza, de sus pies, de su corazón, del dolor que usted tenga, lo primero que tiene que hacer para obtener la salud del cuerpo es buscar la salud del alma. Y la salud del alma se busca con una buena confesión. Una buena confesión le va a dar la salud del alma y usted se va a dar cuenta cómo también va a tener, por la misericordia de Dios, la salud del cuerpo. El problema está en que muchos nada más buscan la salud del cuerpo. Muchos nada más quieren que Jesús los sane y después ahí nos vemos. No se trata de eso. Jesús es muy claro cuando dice, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Perdona los pecados y cura al enfermo. Por eso Jesús en realidad dice muy poco, pero hace mucho.
Jesús, ante el dolor, ante la enfermedad, se conmueve. Y se conmueve con un realismo. No se conmueve nada más diciendo, ay, pobrecito, mira esa persona enferma, ay, ha de sufrir mucho, ay, ese enfermo ha de sentir muy feo. No, Jesús se conmueve, pero se conmueve con realismo, porque actúa a favor del enfermo. Jesús tiene compasión. Y ya les dije, compasión es compasión, padecer con Él. Jesús admite al necesitado, lo hace suyo, lo acerca a Él. Esa actitud de acercamiento del enfermo tiene que ser la actitud de todos nosotros. Aceptar al enfermo, compadecerse, hacerlo uno con nosotros. Jesús ve más hondo. Tras el dolor, también ve el pecado, lo que les acabo de decir. En otra parte, Jesús también, cuando sana a un enfermo, les dice, vete y no vuelvas a pecar más. Jesús sana, pero Jesús también le está diciendo, no vuelvas a pecar más, no vaya a pasar que te suceda algo peor. Dios nos da su gracia y su perdón, Dios nos da su sanación, pero también Dios nos da la oportunidad de ser diferentes. Y que cada uno de nosotros esté luchando todos los días, para que vayamos dejando el pecado poco a poco. La conversión no es de la noche a la mañana, pero sí es un proceso de todos los días, Por eso, Jesús le cura, pero cura al enfermo si es la voluntad del Padre. Ustedes recuerdan otro episodio bíblico donde se acercan con Jesús y le dice, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. La humildad y la confianza de esa persona enferma, ciega, es la que hace que Jesús se compadezca. Oiga bien lo que le voy a decir. A Jesús no se le exige, a Jesús se le suplica. La humildad y la confianza de una persona enferma que se acerca a Jesús, como esta persona que le dijo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, hace que el Señor se conmueva. Pero se conmueve Dios porque ve la humildad de la persona. Hay personas que llegan casi exigiéndole a Dios y diciéndole lo que Dios tiene que hacer. Señor, cúrame, porque mira que estoy sufriendo y porque mira que ya llevo muchos años así y porque mira que ya no aguanto, y casi le quieren decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas. No es así. A Dios se le habla con humildad y confianza. Y si el Señor ve la humildad y confianza, se conmueve su corazón y hace que Él actúe. Jesús no se queda al margen del dolor, porque acuérdese que Él también quiso sentir el dolor, pues Él también fue hombre, es verdadero hombre como todos nosotros. Tomó el peso de los dolores sobre su cruz, los días santos que acabamos de pasar, y los hizo suyos. El sufrimiento, el dolor, las coronas de espinas, el sentir en su piel, el sentir en sus manos los clavos, el sentir el peso de la cruz, ¿todo eso acaso no es sufrimiento? Y no todo eso Él lo experimentó como ser humano. Y si Él lo experimentó, Él se puede compadecer perfectamente de lo que nosotros los seres humanos, en nuestra fragilidad humana, también sentimos. Esa es la postura del Señor Jesús. No puede decir no cuando ve dolor, compasión y humildad. Pero ahora vamos a pasar a, ¿y nosotros cómo vemos la enfermedad? ¿Y usted cómo ve la enfermedad? Primero que nada, el dolor y la enfermedad tenemos que aceptarlos como venidos de la mano de Dios, que quiere probar nuestra fe. Vamos a entender esto. Hoy en día a nadie le gusta sufrir y a nadie le gusta sentir dolor. De hecho, por eso algunas sectas que te dicen, no, vente para acá, con nosotros no vas a sufrir, aquí todo es paz, aquí todo es armonía. Y la gente que no le gusta sufrir, ahí va como borreguitos con ellos. El dolor y la enfermedad
tenemos que aceptarlos como venidos de Cristo para probar nuestra fe. ¿Por qué? Cristo en la cruz. Cristo en la cruz sintió dolor. Y Él clamó a su Padre, diciéndole: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sintió Jesús sufrimiento? Sí. ¿Lloró? Sí. ¿Le dolió? Sí. Pero dice claramente: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso la enfermedad y el dolor tenemos que aceptarlos todos, porque todos somos frágiles y todos pasamos por momentos de dolor y sufrimiento, como una forma en la que Dios prueba nuestra fe, a ver qué tan fuertes o débiles somos en la enfermedad, en la fragilidad humana. Y cuando nosotros veamos el sufrimiento ajeno, el dolor ajeno, acerquémonos con respeto y reverencia a quien sufre, pues estamos delante de un misterio. Primera, porque no sabemos la condición del enfermo, cómo se siente físicamente y cómo se siente psicológicamente por el respeto o el maltrato, el alejamiento que puede sentir. Por eso, yo le quiero invitar que cuando usted vea a un enfermo, acérquese con respeto y reverencia ante quien sufre. Acuérdese lo que Cristo nos dice: quien lo hizo con el más insignificante de mis hermanos, conmigo también lo hizo. Además de consolar al que sufre, hay que hacer lo que esté en nuestras manos, porque muchos pueden decir: ay, te compadezco, sufro contigo, te acompaño en tu dolor. Pero no hacen nada, solamente le dicen: ay, ojalá Dios te ayude, ojalá Dios te cure, ojalá Dios te dé los medios necesarios. Pero si usted puede hacer algo por un enfermo, hágalo. No basta nada más desearle los buenos deseos. Miren, el buen samaritano, pasaje bíblico, nos da el ejemplo perfecto. Cuando él ve la miseria de esa persona enferma, que primero pasó un sacerdote y no le hizo caso, y al final pasó el samaritano y vio que había un enfermo que lo habían asaltado porque estaba sufriendo, dice que esa miseria de esa persona se conmovió. Tuvo compasión, se le acercó, se bajó de su cabalgadura, sacó lo que tenía, lo curó, lo montó sobre su jumento, lo llevó al mesón y pagó por él. Vean todo lo que hizo el buen samaritano. Hoy en día mucha gente nada más dice: ay, ojalá Dios te ayude. Ay, ojalá encuentres el remedio. Pero si usted puede hacer algo por el enfermo, hagámoslo. Si yo puedo ayudar con una medicina, o si yo le puedo ayudar con un tratamiento, ¿por qué estoy esperando tanto para hacerlo? ¿Por qué pienso si yo tengo los medios? O a lo mejor hay gente que no tiene todos los medios, pero algo puede hacer. No estamos hablando de que le dé mucho dinero, pero algo podemos hacer. A veces esperamos que otros hagan lo que a nosotros nos toca hacer. Si nosotros tenemos estos sentimientos de Cristo, téngalo por seguro que también nosotros vamos a tener la misma actitud de Jesús ante los enfermos. Ojalá, mis hermanos, que esta acción de Jesús ante el enfermo sea la acción de cada uno de nosotros. No basta solamente con decir que te vaya bien, que te cures, que te mejores. Si puede hacer algo, hágalo. Le aseguro que no se quedará sin recompensa. Y yo creo que en este tiempo pascual es un tiempo muy bueno para que nosotros hagamos esas obras. Acuérdese de lo que en estos días el Evangelio, la lectura, nos está diciendo. Cómo los discípulos compartían cuanto tenían, ¿sí? Y ponían en común. No eran envidiosos, como hoy en día tanta gente tan envidiosa. No había tanta avaricia, como hoy en día tanta gente quiere más y más y más para ellos y no tienen llenadero. Ayudemos de manera especial a los enfermos. Recuerden, el que lo hizo con el más insignificante de mis hermanos, conmigo también lo hizo. Vivamos la Pascua, seguimos en la Pascua del Señor. Estamos en esta semana de Pascua, de alegría, de júbilo. Gracias a todos los que me han acompañado a través del canal de YouTube. Gracias a todos los que me han escrito
y mandaron sus intenciones. Traté de mencionar casi todas o todas en las misas que oficié en Semana Santa. Y si usted necesita intenciones, el domingo, con tiempo mándemelas y con gusto las voy a orar, las voy a mencionar. Me preguntaban cuánto es, no es nada, no es nada. Las intenciones que yo pueda mencionar en la misa son totalmente gratuitas, no es nada. Si usted quiere ayudar con algo a través del superchat o una calcomanía, adelante. Pero mi deber como sacerdote es orar por las necesidades de la gente que me lo pide, y con mucho gusto lo hago. Gracias por acompañarnos en esta lección cristológica. Retomamos las lecciones y continuamos en las siguientes, como todos los lunes, para seguir aprendiendo del Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Sigamos en la alegría de la Pascua. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Bendiciones. Hasta la próxima.